Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a analizar la resolución de un ejercicio de óptica geométrica, puntualmente el ejercicio número 19 de la guía de trabajos prácticos de Física 1 de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba. En este ejercicio, cuyo enunciado paso a mostrarles a continuación, se nos pide esto. La figura, que es la que está aquí, muestra un microscopio formado por dos lentes convergentes. Las distancias focales del objetivo y del ocular son respectivamente 2.8 milímetros y 3.3 centímetros. Si hay un objeto que está posicionado a 3 milímetros de la lente objetivo, ¿dónde va a ubicarse la imagen final que puede observar un observador que mira a través del ocular? ¿Cuál va a ser la orientación y la magnificación o aumento lateral de la imagen así formada? Recordemos que un microscopio compuesto es un arreglo de dos lentes convexas llamadas respectivamente objetivo y ocular. Frente al objetivo se dispone el objeto a observar y a través del ocular el observador puede ver la imagen ampliada con un factor de amplificación considerable respecto al tamaño de ese objeto. El objeto posee una distancia, el objetivo, la lente objetivo, posee una distancia focal corta y la imagen formada por este objetivo, la que proyecta el objetivo, pasa a ser, entre comillas, digámoslo, el objeto que observa el ocular. Es decir que tenemos una primera lente convergente que forma una imagen y esa imagen, la que forma la lente objetivo, pasa a ser el objeto observado por la lente ocular que genera una nueva imagen que termina siendo la versión amplificada que puede visualizar el observador. El objetivo, por tanto, hace las veces de un proyector, actuando el ocular luego como una lente de aumento. Para que este conjunto funcione en forma adecuada, va a ser necesario que la imagen proyectada por el objetivo esté en las proximidades. Yo en este caso les hice un diagrama de rayos para el caso de un objetivo y un ocular, lentes convergentes, pero no es esta la aplicación, la disposición que ocurre en una aplicación real, ya que en este diagrama de rayos que les dibujé aquí, el objeto, como podemos ver, está a una distancia apreciable respecto de, casi podríamos decir que un poco más del doble, que la distancia, para la escala que usé en este dibujo, que la distancia focal de la lente objetivo. En general, el objeto va a estar mucho más próximo, como ya vamos a ver en el ejercicio que vamos a resolver. No obstante, esto nos sirve para entender el principio, ya que fíjense que aquí tenemos un diagrama de rayos, donde tenemos un rayo paralelo que converge del otro lado de la lente a través del foco, un rayo que pasa focal a través del foco de la lente y luego emerge paralelo y se cruzan entre sí formando esta versión disminuida de imagen real que se genera del otro lado de la lente. Esta imagen, vista como un objeto a través de la lente ocular, haciendo los propios rayos focal y paralelo, nos devuelven esta versión ampliada y invertida también respecto de esta, que es la que vería el observador de este lado. No obstante, lo que va a suceder en la realidad o en las aplicaciones prácticas del arreglo de microscopio compuesto es que el objeto esté alrededor de la posición focal muy próximo, sin quedar más cerca de la lente que el foco, pero levemente alejado del foco para que podamos decir que prácticamente son la misma distancia, la distancia focal y la distancia objeto. Las fórmulas que van a intervenir son la magnificación total del microscopio compuesto, que no es más que el producto de las magnificaciones de la lente objetivo y ocular. Por eso podemos lograr una gran amplificación. Recordemos que la magnificación para cualquier lente delgada es el opuesto, es decir, signo cambiado, de la distancia imagen que se forma respecto de la distancia objeto, del objeto que hemos posicionado para observar a través de esa lente, y luego la ecuación de la lente delgada, que es 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto igual a 1 sobre distancia focal de la lente que interviene. Comenzando ahora sí con nuestro ejercicio, tenemos entonces que, recordemos los datos, la distancia focal del objetivo es 2.8 milímetros, la distancia focal del ocular es 3.3 centímetros, veamos el orden de magnitud aquí. Esto es lo que usualmente ocurre en un microscopio real. El lente objetivo tiene un foco muy pequeño, en este caso el orden de los milímetros, y fíjense que lo que nos dice el enunciado es que el objeto que queremos visualizar se coloca a 3 milímetros, que es apenas 2 décimas de milímetro más grande que la distancia focal de dicha lente, es decir que prácticamente este objeto que está aquí, donde esto nos representa el diagrama del ocular, está casi sobre el punto focal. De modo que tenemos, si ampliamos un poco aquí, que
3 milímetros es la distancia al objeto y 2.8 milímetros es la distancia al foco. Casi que el objeto está parado sobre el punto focal de la lente objetivo, y esto es lo que ocurre en un caso práctico real con las dimensiones de la distancia focal y la distancia objeto en un caso de microscopio compuesto. Bueno, para esos datos se nos pide, aquí estaba la acotación, que ustedes van a poder ver en esta pizarra que les dejo en la descripción del video, observando que la distancia objeto es mayor a la distancia focal. Obviamente eso es importante, va a ser mayor para que se pueda formar una imagen amplificada, invertida y real, es decir, del otro lado de la lente, pero con un orden de magnitud prácticamente similar, es decir, prácticamente valores iguales para que se produzca esa gran magnificación que nos da la lente objetivo. Bueno, se nos pregunta dónde se ubica la imagen final en el arreglo compuesto en conjunto con la lente ocular, de qué tipo es, si es real o virtual, y qué magnificación posee, como ya habíamos visto cuando leíamos el enunciado. Lo importante es que podemos ver el problema podemos analizarlo como dos ejercicios por separado. Un ejercicio de lente convergente entre el objeto real, que sería la representación aquí con el gráfico de la velita, y el que se observa por el microscopio. Este es el objeto real, y el que vamos a ver al final, la imagen que obtiene la segunda lente del ocular, eso es lo que ve el observador del lado del ocular. Esta imagen proyectada por el objetivo en esta primera parte va a ser entonces el objeto, como ya les dije entre comillas, que vea la lente ocular. Entonces, la segunda parte vamos a tener otro ejercicio de lente convergente, donde la imagen, en este caso ya les voy a explicar que esta imagen que genera la lente objeto pasa a ser esta que está aquí, en la forma que yo se los he dibujado, y esto nos genera, por su ubicación respecto de las dimensiones de la lente ocular, nos genera la imagen final que vería un observador que esté desde este lado. Tres parámetros de interés caracterizan a un microscopio compuesto: la distancia focal de sus lentes componentes, es decir, distancia focal del objetivo, foco de la lente objetivo, distancia focal de su ocular, el foco de la lente ocular, y la distancia que separa entre sí a las dos lentes, porque como vamos a ver en la resolución de este ejercicio, para dos lentes dados, que ya tienen sus focos establecidos, como nos pasa en este ejercicio, va a depender de la distancia que separa las dos lentes entre sí el factor de magnificación final. De hecho, aquí tenemos como dato que, no lo coloqué aquí, pero está en el enunciado, tenemos que los dos lentes, objetivo y ocular, están separados entre sí por 7 centímetros. Para hacer una escala conveniente que pudiese entrar en la pizarra y lo podamos observar de una vez, yo les dibujé por separado, y aparte no solo por el tema de la escala, sino para que efectivamente lo podamos plantear y analizar, como les acabo de decir en la descripción, como dos ejercicios por separado, uno concatenado con el otro de lente convergente. Entonces, si nos centramos desde el punto de vista del objetivo, lo analizamos como un ejercicio simple por separado de lente convergente, donde aplicamos la ecuación de la lente delgada. Tenemos un objeto de 3 que está a una posición de 3 milímetros de una lente convergente, cuya distancia focal es de 2.8 milímetros. Podemos hacer un gráfico a escala. Aquí yo he utilizado una escala donde prácticamente, como se ve, la distancia objeto y la distancia focal son la misma, porque básicamente hay apenas 2 décimas de milímetro de diferencia entre ellas. Entonces, trazando los diagramas de rayos, trazando un rayo paralelo que va a converger por el foco, este que está aquí, luego trazamos un rayo que pase por el foco, un rayo focal que va a emerger paralelo y se va a cruzar con el anterior, formando entonces este cruce que nos determina a dónde está la imagen formada en esta disposición y cuál es su orientación, que en este caso, como vemos, es invertida. Si analizamos la ecuación de la lente delgada, vemos que 1 sobre distancia de objeto más 1 sobre distancia de imagen es igual a 1 sobre distancia focal. Observemos que para distancia de objeto tenemos 3 milímetros, para distancia focal 2.8 milímetros, que a fines prácticos podríamos decir que es prácticamente 3. Es decir, que si se cumple la ecuación de la lente delgada, que efectivamente va a ser para el caso de esta lente delgada que tenemos aquí, que hace las veces de ocular de nuestro microscopio compuesto, vamos a tener que si esta fracción de aquí es prácticamente igual a esta de aquí, eso nos deja que este término, el de 1 sobre distancia de imagen, tiene que tender prácticamente a 0, porque estas dos fracciones ya son muy similares entre sí, por la similitud entre distancia de objeto y la distancia focal al estar el objeto posicionado casi sobre el foco de la lente. Por ende, si este término tiene que ser prácticamente 0 o tiene que tender a 0, eso nos habla, como en su numerador es la constante unitaria, que el denominador tiene que ser lo suficientemente grande. Por ende, podemos razonar que si nosotros ubicamos un objeto muy próximo a la posición del punto focal de una lente convergente, entonces la imagen que se va a formar va a ser una imagen que va a tener un gran factor de magnificación, porque la distancia imagen va a tener que ser grande para que este término tienda
a 0, ya que son muy similares los términos de 1 sobre distancia focal y 1 sobre distancia objeto por estar el objeto casi posicionado en la posición del foco de la lente. Este análisis es cualitativo, pero nos ayuda a comprender la situación que ocurre efectivamente y que corroboramos con es de orden de magnitud, interviene con las cantidades en líneas generales, no específicamente como hacemos cuando ya reemplazamos los valores en la fórmula. Y que obviamente hemos corroborado con el comportamiento del diagrama de rayos. Si nosotros alejásemos el objeto aquí, esta imagen comenzaría a acercarse hacia el foco de este lado, entonces tendríamos menos magnificación. Yendo ahora a lo numérico, entonces tenemos el dato de la distancia objeto, 3 milímetros, la distancia focal 2.8 milímetros, solamente nos resta determinar la distancia imagen, por eso despejamos ese término, 1 sobre foco, este término pasa al otro lado, menos 1 sobre distancia objeto, entonces la distancia imagen elevándola a menos 1 a ambos lados es distancia imagen igual a 1 sobre foco menos 1 sobre distancia objeto. Reemplazando por el valor del foco y de la distancia objeto que nos da nuestro enunciado, calculando nos da efectivamente que la distancia imagen es de 0.0042 metros, que sería 4.2 centímetros. Fijémonos que habiendo ubicado el objeto original a 3 milímetros de la lente objetivo, la imagen que se genera es real, está del otro lado y es invertida, como nos deja ver el diagrama de rayos, está a una distancia de 4.2 centímetros. Es decir, se produce una gran magnificación o aumento lateral, porque recordemos que la magnificación era distancia imagen sobre distancia objeto. Y si tenemos una distancia imagen grande, el numerador es grande, entonces este cociente va a ser grande, y efectivamente vemos cuando hacemos el cociente que nos da 14 veces. Recordemos que por la convención de las lentes se determina la magnificación con este signo negativo y ubicamos la distancia imagen como positiva, ya que se trata de una imagen real para el caso de una lente convergente. Eso nos da menos 14 veces, lo que nos indica que hay una gran magnificación de 14 veces y con un signo negativo porque la imagen está invertida, que es lo que hemos corroborado haciendo el adecuado diagrama de rayos a escala, con una escala adecuada a la situación que nos describen los datos del enunciado. Como les había dicho al principio, el dibujo yo lo hice de esta forma para que podamos ver en esta extensión toda la situación. Recuerden que el sistema que compone el microscopio compuesto está formado por la lente objetivo y la lente ocular. Entonces, en esta parte acabamos de analizar el ejercicio, digamos, en que podríamos separar este ejercicio del microscopio compuesto correspondiente a un ejercicio simple, por decirlo de alguna forma, un ejercicio simple de lente convergente, la cual, una vez que posicionamos el objeto en una ubicación muy próxima al foco, obtenemos entonces esta magnificación, imagen real, que se forma al otro lado de la lente e invertida como acabamos de ver. Esta imagen que se forma, como habíamos dicho, pasa a ser el objeto que mira la lente ocular. Esta vela que está dibujada acá representaría esta imagen invertida que entrega el objetivo, la lente objetivo. Justamente para no hacer todo en un único dibujo que tendría que tener, fíjense que si esta es la imagen, acá está reducida, tendría que tener todo el esquema de la lente ocular muchísimo más grande y obviamente sería difícil dibujarlo y tenerlo todo en la pizarra para que ustedes lo puedan ver. Entonces, por eso he dividido en dos el ejercicio para poder facilitar la graficación de los diagramas de rayos de cada parte y a la vez poder así analizarlo como venimos haciendo, como dos ejercicios separados. Entonces, este objeto que está acá es en realidad la imagen que proyecta la lente objetivo. Fíjense que esta imagen nosotros podemos saber indirectamente como la separación es 7 centímetros entre la lente objetivo y lente ocular, como ya les había comentado un parámetro de importancia en el microscopio compuesto. Al nosotros haber deducido en esta primera parte que la ubicación de la imagen que entrega la lente objetivo es a 4.2 centímetros, como toda esta distancia que separa las dos lentes es 7 centímetros, entonces si le restamos los 4.2 centímetros, que es el valor a la cual se ubica la imagen que proyecta la lente objetivo, eso nos dice que los restantes centímetros que quedan son los que hay desde la imagen que entrega el objetivo hacia la superficie de la lente ocular. Por lo tanto, analizando ahora la segunda parte del ejercicio, un segundo ejercicio de lente convergente, cuyo objeto, entre comillas, es la imagen proyectada por la primera lente, entonces nuestra distancia objeto, en este segundo ejercicio de lente convergente, va a ser la distancia de separación entre las lentes menos lo que habría de este lado, que sería esta cota, que son los 4.2 centímetros.
Por eso hice aquí esta operación donde podemos apreciar que la distancia objeto entonces a la cual está ubicado nuestro nuevo objeto, que no es más que la proyección que entregó la lente objetivo hacia la lente ocular, entonces restando 7 centímetros menos 4.2 centímetros, obtenemos que la distancia a la cual está el objeto que ve el ocular, que es la imagen proyectada por el objetivo, es de 2.8 centímetros. Entonces ya poseemos indirectamente ese dato para poder hacer la segunda parte del ejercicio, que es resolver el ejercicio de lente convergente para la lente ocular. Es importante destacar que en este ejercicio correspondiente a la lente ocular, por la posición en la que queda el objeto que la lente ocular ve, que nuevamente recordamos no es más que la proyección que le entrega el primer lente objetivo del objeto real, que es el que observa la lente objetivo, vemos entonces que en este caso la distancia es 2.8 centímetros, la distancia a la cual está esta imagen proyectada por el objetivo, que hace las veces del objeto que mira el ocular. Es decir que, teniendo en cuenta que la lente del ocular, de acuerdo a los datos del enunciado del problema, es de 3, tiene una distancia focal de 3.3 centímetros, entonces tenemos una situación donde el objeto que mira la lente está a una distancia más próxima de la lente que su distancia focal. Y eso es lo que se busca en un arreglo de microscopio compuesto. Como hemos visto en la parte del objetivo, que la lente objetivo tenga una distancia focal lo suficientemente corta como para que los objetos que se visualicen a través del arreglo de microscopio compuesto estén a una distancia del lente ocular muy próxima, muy similar al valor de su distancia focal, que es una distancia focal corta, en el orden de los milímetros, como hemos visto en este ejercicio. Por el contrario, se busca una lente ocular que tenga una distancia focal más grande, un orden de magnitud más grande, típicamente de centímetros, de modo tal que ubiquemos la lente ocular con la lente objetivo a una separación entre sí, que en este caso son los 7 centímetros del problema, para que la imagen que le proyecta el ocular caiga dentro de, es decir, esté más próxima a la lente que la propia distancia focal, como pasa en este ejemplo. Eso nos va a provocar que se genere, recordemos, de los ejercicios de lente simple convergente, que cuando tenemos un objeto más cerca de la lente que la propia distancia focal, para la lente convergente va a formarse una imagen virtual, es decir, una imagen que está del propio lado del objeto, que el objeto siempre es la proyección que entrega la lente objetivo a la lente ocular. Entonces ya tenemos todos los datos para resolver esta parte del problema. Volvemos a utilizar la ecuación de la lente delgada y vamos a hacer 1 sobre distancia objeto más 1 sobre distancia imagen igual a 1 sobre foco. Vamos a despejar 1 sobre distancia imagen porque queremos saber a dónde se forma la imagen que entrega el ocular, que finalmente es la imagen que ve el observador que está de este lado y es la imagen que entrega el microscopio compuesto. Por lo tanto va a ser nuevamente 1 sobre el foco menos 1 sobre la distancia objeto. Por ende, distancia imagen va a ser finalmente 1 sobre la resta de los recíprocos anteriores. Esto nos lleva a que, reemplazando los valores, vamos a tener 0.033 metros, que es la distancia focal en metros de esta lente ocular con foco de 3.3 centímetros, y 0.028, que es la diferencia que hemos obtenido recién en el paso anterior, para determinar la distancia a la cual está este objeto, que es la imagen que entrega el ocular. Reemplazando esos valores nos termina quedando que la distancia imagen es de menos 0.42 metros. Fíjense esta distancia, que es para el orden de magnitud del ejercicio. Venimos trabajando la ocular, distancia focal en milímetros, el objetivo, distancia focal en milímetros, la ocular, distancia focal en centímetros. Y fijémonos que la distancia imagen de la imagen final del arreglo microscopio compuesto, la imagen que ve el observador, está a una distancia de casi medio metro, 0.42 metros, es decir, 42 centímetros. Esto nos muestra los órdenes de magnitud típicos de un arreglo de microscopio compuesto. Por ende, vamos a tener una magnificación también grande en la lente ocular y una magnificación final, que es el producto de la magnificación del objetivo y del ocular, que nos va a dar el aumento del arreglo del microscopio compuesto, como ya habíamos mencionado. Fíjense que aquí el signo negativo se corresponde con el hecho de que se está formando una imagen virtual, que está del mismo lado que está el objeto para la lente. Por eso el signo negativo, siguiendo las convenciones de las lentes. Recuerden que si la distancia es negativa, la imagen es virtual en lentes delgadas. Si la distancia es positiva, la imagen es real, es decir, que se forma del otro lado de la lente. Por ende, cuando vamos al factor de magnificación,
tenemos que hacer menos distancia imagen sobre distancia objeto, menos 42 centímetros sobre la distancia objeto, que era 2.8 centímetros, con la inversión del signo propio de la fórmula de magnificación, y aquí entonces nos va a quedar una magnificación positiva. ¿Qué quiere decir? Que esta imagen virtual que se forma del mismo lado que el objeto está con la misma orientación que el objeto. Obviamente que este ya está invertido respecto del objeto real, que es el que mira la lente ocular. Este es el objeto real que se está mirando a través del microscopio. La imagen ya se invierte en el primer paso por la lente objetivo, y lo que hace la lente ocular simplemente es recibir esa imagen invertida dentro de su distancia, a una distancia menor a su distancia focal. Por ende se forma una imagen del mismo lado, una imagen virtual, pero que tiene la misma orientación que este objeto que ve el ocular. Por lo tanto, aquí no hay inversión, por eso el signo positivo. De este modo hemos obtenido entonces la magnificación de esta parte del ejercicio, este segundo ejercicio de lente convergente. La magnificación final del arreglo microscopio compuesto es el producto de la magnificación de ocular más la magnificación del objetivo. Aquí hay un error de tipeo en la pizarra que dice O sub B, magnificación objetivo, pero en esta parte es la magnificación del ocular la que vale 15. Y ahora sí, finalmente la magnificación total del arreglo de microscopio compuesto es el producto de la magnificación del ocular, que sería esta de 15 veces, por la magnificación del objetivo, que ya habíamos calculado en menos 14, y eso nos termina dando 14 por 15, 210. La magnificación del ocular, que sí hace inversión, como explicábamos recién, es negativa, como habíamos visto, menos 14, por la magnificación del ocular, que es 15, que es positiva, entonces nos termina dando menos 210, que si nos fijamos en el arreglo total, la imagen del objeto real termina siendo, después de pasar por el microscopio compuesto, por las dos lentes, termina siendo esto lo que nos entrega el microscopio compuesto, que está inverso respecto del objeto real. Por eso, una de las magnificaciones es negativa, la otra es positiva, que nos da 15, entonces finalmente vamos a tener una magnificación negativa, lo que nos muestra que el arreglo del microscopio compuesto entrega una imagen con un gran aumento, pero con inversión de su orientación. De este modo hemos resuelto entonces el ejercicio de acuerdo a lo que pedía el enunciado. Hemos determinado la magnificación total del microscopio compuesto, hemos determinado a qué distancia se forma la imagen final, resuelto como dos etapas, analizadas cada una de ellas como un ejercicio simple de lente convergente.